Bienvenidos a una nueva clase del módulo de programación. En esta ocasión vamos a seguir avanzando dentro del desarrollo de nuestros códigos. Vamos a comenzar ya a manipular elementos de la escena a través de las líneas que vayamos realizando en nuestro script. Para ello, lo que vamos a hacer es preparar rápidamente la escena. Vamos a eliminar el personaje. Vamos a dejar la cámara y vamos a colocar otro elemento. Por ejemplo, vamos a colocar otro cubo, una esfera, cualquier elemento. No importa qué elemento coloquemos. Voy a colocarlo, por ejemplo, aquí, cerca de donde estaba el otro personaje. Voy a llamarlo, pues, personaje, aunque realmente no es un personaje, pero bueno, como lo que vamos a hacer es realizar nosotros nuestro propio código para manipular el movimiento de este objeto, voy a llamarlo personaje, por ejemplo. Y voy a colocar la cámara en un lugar donde yo pueda ver perfectamente el elemento que voy a desplazar y así podamos ver todos el efecto que conseguimos realizando los códigos que vamos a ver. Bien, vamos a darle también una textura. Por ejemplo, esta de aquí. Eso es, ya tenemos aquí el elemento que vamos a utilizar. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, nos venimos a la carpeta que hayamos preparado de scripts, que es esta de aquí, y vamos a abrir un nuevo script, create JavaScript, y vamos a llamarlo, por ejemplo, movimiento. Abrimos el editor de código. Cierro esto de aquí y me quedo con el editor de movimiento. Bien, lo que vamos a ver primero es cómo podemos manipular las diferentes propiedades, los diferentes componentes de un objeto. Si yo aplico este script a un elemento, por ejemplo, al que hemos llamado personaje, voy a aplicarlo arrastrándolo al personaje. Fijaos que este elemento tiene ciertos componentes, el transform, el cube mesh, el box collider, el mesh renderer, el propio que hemos aplicado aquí, además de la textura y demás. Si yo quiero acceder a cualquier componente del elemento transform para modificarlo, vamos a hacerlo a través de la fórmula, vamos a nombrar el nombre punto hijo hasta llegar al componente que queremos modificar. Por ejemplo, si yo quiero modificar la rotación en y del elemento, yo tendría que decir transform.rotation.y. O por ejemplo, si lo que queremos es modificar la escala en z del objeto, diríamos transform.scale.z y asignaríamos el valor que le correspondiese o que quisiésemos que tuviese. Por ejemplo, yo podría decirle que inicialmente, en lugar de en esta posición, en la X 1113, yo podría querer que el objeto estuviese transform.position.x en otra posición. Por ejemplo, en el punto 10. Recordamos que siempre terminamos la sentencia con un punto y coma y para asignar un valor vamos a utilizar el igual. Lo he escrito dentro de la función start. De este modo, esto se va a ejecutar al principio. Nada más comenzar la reproducción. Doy a play y efectivamente comprobamos cómo no aparece la caja. Aunque en este visor tenemos a la caja que sí podríamos verla, cuando damos a play no nos aparece. ¿Por qué? Pues porque por programación hemos desplazado este objeto en lugar de la coordenada en la que está actualmente, lo hemos desplazado a la coordenada 10, x posición 10. Bien, vamos a ver entonces ahora, referente a este tipo de modificación, un método que es el método translate. Translate lo que va a hacer es desplazar el objeto en la dirección que le indiquemos. Transform.translate.
En este método lo que tenemos que hacer es decirle cuántas unidades queremos desplazarlo en X, en Y y en Z. Por ejemplo, podríamos desplazarlo en X0, en Y0 y en Z una unidad. Esto lo que va a hacer es desplazar el objeto en una unidad en Z positivo. Y como está dentro de la función update, lo va a hacer constantemente. Entonces, como constantemente va a hacer que avance una unidad, va a estar desplazándose constantemente en un eje de coordenadas Z positivo. Hacemos play. Vamos a colocarlo bien en la escena, porque si no se nos va a mover demasiado rápido y no vamos a poder verlo. Por ejemplo, en lugar de 1 le ponemos 0,1 para que vaya mucho más despacio, así nos dará tiempo a verlo. Y vemos cómo se va desplazando en el eje Z a la velocidad que le hemos indicado, 0,1 constantemente. Voy a eliminar este cubo para que no nos moleste. Entonces se mueve en el eje Z positivo constantemente. Además podríamos hacer que también se fuese desplazando en el eje Y. Y entonces, además de en profundo, también se va hacia arriba. E igualmente con el eje X. Si queremos que se muevan en la dirección contraria, podemos utilizar valores negativos. Por ejemplo, menos 0,1. Y se desplaza en el movimiento contrario. Perfecto. ¿Qué ocurre, de todas formas, con este tipo de desplazamiento? Si recordamos, la función update se va a ejecutar una vez en cada fotograma. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad en la que se va a desplazar nuestro objeto va a depender de la velocidad, de la potencia de fotogramas que pueda mover la máquina que está reproduciendo el juego. Esto es un problema, ya que si lo dejamos así, en dispositivos o en equipos en los que tengan una mayor capacidad de renderizado y una mejor capacidad gráfica, el elemento se va a mover más deprisa que en un equipo que no disponga de esta capacidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que se reproduzca igual en todos los equipos? Porque si lo dejamos tal cual, pues por ejemplo, si estamos hablando de la velocidad en la que se está desplazando un enemigo, por ejemplo, el juego va a ser más difícil en juegos con mayor capacidad porque el enemigo se va a mover más deprisa. ¿Cómo hacemos que se mueva exactamente igual independientemente del dispositivo que esté reproduciendo el juego y de su capacidad? Pues para ello disponemos de una variable que es delta time, que se incluye dentro de los métodos de time, que nos va a permitir, al multiplicar el movimiento por su valor, igualar la velocidad en la que se reproduce independientemente del dispositivo en el que se esté reproduciendo, porque delta time es el tiempo que existe entre fotograma y fotograma. De esta forma, multiplicándolo por este valor, vamos a conseguir que la velocidad sea igual independientemente de la plataforma. Puede resultar algo abstracto, pero realmente es una propiedad bastante interesante. Además, es fundamental. Por ejemplo, aquí, si queremos que esta velocidad sea uniforme independientemente de la plataforma, pues multiplicaremos su valor por time.deltaTime. Para multiplicar vamos a utilizar el asterisco. Para la división utilizaremos la barra. Para sumas y restas, los símbolos habituales. Perfecto. Tenemos entonces ahora multiplicado el valor en el cual estamos desplazando z por time.deltaTime. De esta forma lo que vamos a conseguir es que sea una reproducción uniforme independientemente de la plataforma. Y como ese translate lo tenemos dentro de la función update, se va a ejecutar constantemente este avance. Si esta instrucción la colocamos en la función start, solo avanzaría una única vez al principio y se detendría. Hacemos play y fijaos como ahora se desplaza mucho más lento porque ya no está dependiendo de la capacidad de mi equipo. Antes se desplazaba mucho más deprisa porque como la capacidad del equipo es alta, se reproducía mucho más rápido. De esta forma hemos igualado el desplazamiento. Vamos a dejarlo por ejemplo en 1
y observamos que se desplaza correctamente. Bien, pero como decíamos, se desplaza correctamente para este escenario. A lo mejor en otro escenario en el que vayamos a utilizar este código, el cual sea más amplio o más reducido, nos interesaría que se moviese a una velocidad distinta. Lo que vamos a hacer es que, a través de las variables que hemos visto en la primera clase, decirle al montador que sea él el que decida la velocidad a la que quiere que se desplace el objeto. Para ello, en lugar de ser 1 por time_delta_time, va a ser una variable que vamos a llamar velocidad, por ejemplo, la que va a definir ese movimiento. Public var velocidad de tipo entero va a ser el que va a desplazar el objeto. Y aquí, en lugar de ser 1 por time_delta_time, va a ser velocidad por time_delta_time. De tal forma que si el diseñador, el montador del nivel, indica que la velocidad es igual a 5, el objeto se va a mover en un eje de coordenadas z a una velocidad 5 multiplicada por el tiempo que existe entre fotograma y fotograma. Nosotros también podemos definir un valor predeterminado o sugerir un valor predeterminado para la velocidad al diseñador. Por ejemplo, en lugar de cerrar aquí la instrucción, indicarle que por defecto sea igual a 1. Siempre la instrucción la terminamos en punto y coma. Si ahora nos venimos al objeto y lo seleccionamos, fijaos que nos aparece movimiento y nos está solicitando una velocidad que por defecto está en el valor 1. Pero yo podría modificarla y decirle que fuese valor 3. Incluso yo podría crear un elemento predeterminado, un prefab, create prefab, lo llamaría personaje, por ejemplo. Vamos a escribirlo bien. Convierto este objeto en un prefab y ahora colocar varios y decir que este se mueva a una velocidad de 1 y que este se mueva a una velocidad de 2 y que este se mueva a una velocidad pues de 5, por ejemplo. Y cada uno se va a mover a una velocidad distinta. Fijaos cómo gracias al hecho de crear un elemento prefab y hacer un código en el cual las variables las tenemos públicas, las variables que son interesantes como la velocidad, podemos conseguir elementos que van a funcionar por sí mismos sin necesidad o sin dependencia de tocar el código o un contexto. Es decir, este prefab que hemos creado, que ya tiene dentro el script movimiento, va a ser un objeto que lo colocamos en la escena, le damos la velocidad a la que queremos que se mueva y él se va a mover en el eje Z en la velocidad indicada. Hemos creado un elemento totalmente independiente. Es el objetivo que vamos a tener siempre a la hora de desarrollar. Intentar que todas las construcciones que realicemos sean lo mayormente independientes posibles. Ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de que se mueva en una dirección concreta, vamos a hacer que este movimiento dependa de si el usuario está tocando los cursores. Para ello vamos a aprender también nuevos métodos y propiedades. Concretamente vamos a ver la propiedad input, el método input, que nos va a indicar input nos va a indicar si está siendo pulsado el eje de coordenadas horizontal, digamos el desplazamiento en el eje horizontal o en el vertical. A la hora de hablar de un PC, pues estaríamos refiriéndonos a los cursores horizontales o a los cursores verticales. A la hora de hablar por ejemplo, de PS3, pues estaríamos refiriéndonos a los cursores de movimiento, el que está, digamos, para ser utilizado con el dedo izquierdo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, la propiedad es input. Y dentro de input, que es la que define cuáles son las entradas, vamos a tener getAxis, que nos va a indicar si está siendo positivo o negativo el eje que le indiquemos.
por ejemplo, horizontal. Input getAxis horizontal valdrá 1 si el usuario está pulsando el desplazamiento hacia la derecha. Input.getAxis horizontal valdrá 0 si el usuario no está pulsando el eje horizontal. Input.getAxis horizontal valdrá -1 si el usuario está pulsando hacia la izquierda. E input.getAxis valdrá un valor entre 0 y 1 o entre 0 y -1 si hace muy poco tiempo que el usuario ha comenzado a pulsar ese botón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pulsamos el botón de, por ejemplo, imaginaos, estamos hablando de cursores, pues o pulsamos el cursor derecho, pues el programa no ejecuta directamente una subida entera de 0 a 1, sino que utiliza cierta aceleración. Por tanto, el valor va a subir con decimales en un pequeño espacio de tiempo de 0 a 1. Por tanto, este valor va a ser 1 o -1 cuando el usuario esté pulsando en los ejes horizontales. E igual que tenemos el horizontal, si decimos vertical, va a utilizar el vertical. Perfecto. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos aplicar esta instrucción en nuestro transform.translate para hacer que el personaje se desplazase en los ejes que indiquemos? ¿Lo sabemos? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver cómo se realiza. Bien, ahora mismo en el eje X se está desplazando 0, es decir, no se está desplazando. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que input.getAxis horizontal eso va a tener un valor, -1, 0, 1, dependiendo de si está siendo pulsado o no. Eso voy a multiplicarlo por la velocidad a la que quiero que se desplace y voy a multiplicarlo a su vez también por time.deltaTime, porque time.deltaTime es lo que va a hacer que se desplace de igual forma en todas las plataformas. De esta forma, si el usuario no está tocando el eje horizontal, esto valdrá 0 y al multiplicar cualquier elemento por 0 va a ser 0 y por tanto no se va a desplazar. Si vale 1, vamos a multiplicarlo por la velocidad a la que queremos que se desplace y por el time.deltaTime y se va a desplazar, e igualmente si vale -1 lo va a hacer también en su versión negativa. De igual forma podemos hacerlo en el eje Z para el movimiento vertical. Fallo común, no lo hago en el eje Y, porque si lo hago en el eje Y, cuando pulse el vertical lo que haría el personaje no sería desplazarse en profundidad, sino volar. Input.getAxis vertical por velocidad por time.deltaTime. Guardamos y hacemos play. Fijaos como por defecto están todos los elementos donde los hemos colocado inicialmente. Si ahora pulso el cursor derecho, todos los objetos comienzan a desplazarse en el sentido derecho. Suelto y se paran, cada uno a la velocidad que tiene indicada en el nivel. Si pulso la izquierda, pues se van a desplazar todos hacia la izquierda, cada uno a su velocidad. Cuando lo detengo, fijaos cómo hay una ligera deceleración y aceleración, que es la que os indicaba que hay entre 1 y -1. Si pulso los ejes verticales, de igual forma, los elementos también se van a desplazar. Perfecto, con este ejemplo hemos podido observar cómo podemos aplicar ya la programación a elementos de nuestro diseño y cómo efectivamente funcionan. Hemos aplicado variables a nuestro código, hemos utilizado la función, hemos visto cómo acceder a las diferentes propiedades del elemento transform, hemos visto también el método translate que nos desplaza el objeto y también hemos visto input.getAxis tanto horizontal como vertical que nos sirve para detectar si están siendo pulsados los ejes. Además, hemos visto las propiedades de time.deltaTime que nos permiten igualar los movimientos independientemente de la capacidad de la máquina en la que se está reproduciendo el juego. Perfecto. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.